Bueno chicos, a continuación les voy a enseñar a cómo trabajar con los datos de Redata, pasarlos a un shape y finalmente mapearlos a través de QGIS. Bueno, lo que nosotros primero que tenemos que hacer inicialmente es siempre descargar nuestra división comunal a través de los mapas vectoriales que vimos en la ayudantía pasada. Entonces, teniendo esto, nosotros lo que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Redata. En Redata esto va a presentar una ayuda bastante grande, que cuando ustedes le dan acá a esta opción está el directorio de manera directa hacia el archivo de microdatos. Entonces nosotros vamos a ir a la opción de personas y vamos a trabajar con el procesador estadístico. En este caso vamos a buscar lista por áreas y vamos a darle a la opción de comunas. Al tener la opción de comunas, nosotros vamos a trabajar con el ejemplo de sexo. En el tema del sexo, vamos a poder visualizar lo siguiente, que es que hay una cantidad de hombres y mujeres y un total, pero aparece un red code, que este corresponde al nivel de salida con el archivo que estamos trabajando. En este caso, yo quiero trabajar a nivel de comuna y tengo que especificar nuevamente el tema de lo que vamos a utilizar en este caso, que es la región 15. Al tener la región 15, yo en este caso lo filtro y me da la cantidad de hombres y mujeres que hay en la región. Teniendo esto en claro, nosotros ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar con la edad. En este caso vamos a obviar la parte de el sexo de la persona y vamos a trabajar con la edad. Vamos a cargar nuevamente nuestra base de datos y nos vamos a dar cuenta que presentamos una lista bastante larga hacia la parte de derecha, la cual nos indica el total, los años y en la parte inicial podemos ver el código de la comuna con la que estamos trabajando. En este caso, la comuna que presenta mi región presenta un total de 4 comunas, así que para trabajar esto, lo que nosotros vamos a hacer es a guardar, vamos a darle a todo y en este caso vamos a poner edades y vamos a ponerle 15 porque es la región 15 y la vamos a guardar en el escritorio. Al darle a guardar, nosotros nuevamente podemos minimizar o cerrar nuestro Redata y en edades vamos a abrir el archivo para nuevamente hacer lo que hicimos en la parte pasada, que es filtrar nuestra base de datos. Entonces nosotros vamos a seleccionar esto, vamos a darle acá a la hoja y en la hoja nosotros vamos a volver a abrir una hoja nueva. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, tengo la suma de ¿qué era? De 0 a 14, por lo tanto yo en este caso voy a poner suma de 0 a 14. Luego de eso voy a poner los códigos de las comunas y esto lo voy a agregar hacia abajo. Luego vamos a hacer nuevamente suma. Suma nosotros la vamos a trabajar desde 15 a 64, por lo tanto seleccionamos acá y esperamos hasta que lleguemos a 64. Le damos a enter. Nuevamente vamos a trabajar hacia abajo y por último vamos a trabajar la opción de suma y en este caso va a ser de 65 hacia adelante. Nuevamente vamos a seleccionar y vamos a trabajar hasta acá. Entonces esto nosotros lo trabajamos hacia abajo y nuevamente en nuestra nueva hoja vamos a darle a copiar y esto lo vamos a pegar acá. En este caso vamos a pegar valores. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer acá es esto, trabajarlo en lo siguiente. Como el campo 1, código-comuna, esto va a ser el total de 0 a 15, perdón, 0 a 14. Esto es de 15 a 64 y por último 65 a más. Teniendo esto, los valores de acá arriba nosotros tenemos que trabajarlo y ajustarlo en texto y lo que tenemos acá abajo lo podemos ajustar en el tema de número.
teniendo esto claro, nosotros lo que hacemos es exportar nuestra pequeña base que acabamos de hacer y la vamos a guardar como un formato CSV, delimitado por comas. Y le vamos a poner a edades 15. Le vamos a dar a guardar, le vamos a dar a aceptar. Por lo tanto, acá nos cambia la parte de la hoja y si revisamos acá, está guardado en CSV. Para revisar un CSV de manera rápida, yo les puedo aconsejar que le den a abrir con bloc de notas, o ahí le dan buscar en Microsoft Store, si es que está, o la otra opción es abrir con y elegir otra aplicación, y ahí tienen que seleccionar a bloc de notas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le dan a editar, se les va a abrir y se les va a ver de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Pero bueno, ahora vamos a la parte de trabajar con QGIS, que es muy similar a lo de ArcGIS, que también les voy a dejar los links en la ayudantía que después les voy a mandar de bloc de notas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es, ya una vez descargadas nuestras comunas, vamos a utilizar nuestro archivo shape. Vamos a abrir nuestro QGIS y nos damos cuenta que acá tenemos todo Chile. En este caso, yo quiero trabajar solamente con Arica y Parinacota, que es la región 15. Por lo tanto, yo voy a ir a propiedades y lo primero que nos vamos a dar cuenta es lo que tenemos, es en qué sistema estamos trabajando y esos temas que son clásicos que siempre tenemos que revisar. Pero bueno, lo que yo tengo que hacer en este caso va a ser lo siguiente. Abrir nuestra tabla de atributos. Al abrir nuestra tabla de atributos voy a ir a la sección de acá arriba que dice seleccionar por espaciales usando expresión. En este caso yo me voy a ir a la opción que dice campos y valores. En campos y valores yo me voy a ir a la comuna, y la comuna o la región también le voy a dar a todos únicos, y aquí yo voy seleccionando lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con la región. Por lo tanto, al trabajar con la región, yo le voy a poner a seleccionar objetos espaciales. Esto yo lo voy a minimizar y esto yo lo voy a cerrar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo quiero seleccionar esto, que nuevamente lo vamos a hacer, yo le voy a dar a campos y valores. Acá yo elijo región, todos los únicos, y a región yo le voy a dar igual a, en este caso, Arica y Parinacota. Y le voy a dar a seleccionar. Cuando yo reviso acá nuevamente mi shape, me voy a dar cuenta que solamente la parte que yo elegí está seleccionada y presenta las 4 comunas que ya vimos anteriormente. Entonces, para exportar esto, yo le voy a dar a exportar, y en este caso tengo que optar por la opción 2. Yo le voy a dar acá a universidad y voy a crear un nombre, una nueva carpeta que se va a llamar prueba 2. En prueba 2 yo voy a guardar esto y lo voy a poner a Arica. Al darle a Arica yo simplemente lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. En este caso se me guardó solamente la opción que yo quería seleccionar, que es Arica. Entonces, teniendo claro esto, vamos a ver cómo yo puedo unir la base de datos que hicimos en CSV junto con esto. Entonces, se aconseja que yo puedo trabajar de la siguiente manera, que va a ser a añadir capa, que va a ser por texto delimitado, y en este caso yo voy a buscar la capa que nosotros creamos, que en este caso van a ser edades 15. Al trabajar con edades 15 puedo ver que aquí abajo está el formato en que nosotros lo teníamos. Entonces, ¿cómo yo añado esto? La verdad, está esta opción, está el delimitado y está el delimitadores personales. Pero muchas veces uno tampoco anda con mucho tiempo, por lo tanto lo que yo siempre como aconsejo, tal vez no debería ser la opción correcta, pero es poder trabajar como de manera un poco más bruta. Entonces, si yo esto le voy a abrir tabla de atributos, puedo ver que aparece lo que yo había seleccionado de manera inicial: 014, 1564 y 65 y más. Pero cómo yo uno Arica y cómo yo uno el caso de las edades 15 que acabamos de trabajar. Lo que yo tengo que hacer en este caso es darle a propiedades. En propiedades voy a ir a la opción que dice uniones, le voy a dar a aceptar y nuevamente voy a volver aquí a abrir
a uniones y tengo que agregarle. Acá para agregar, ¿qué es lo que yo voy a unir? Es la capa de edades 15, es unir el campo por código comuna y es el campo objetivo que este viene por defecto. Entonces lo voy a unir con codecom y le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, le voy a dar a aplicar y aceptar. Entonces, teniendo estas dos uniones, lo que nosotros tenemos que hacer es nuevamente exportar nuestra capa. Al exportar nuestra capa, nosotros vamos a volver a guardar esto. Yo lo voy a guardar como Arica 2. Le voy a dar a aceptar y aquí Arica 2 ya se me guardó. Revisado nuevamente nuestra tabla de atributos y ahí aparece lo que nosotros buscábamos, que es edades y edades en adelante. En este caso, lo que yo voy a hacer es darle la opción de propiedades y aquí yo lo único que tengo que hacer es irme a la parte de simbología. Puedo darle la opción de categorizado, que en este caso voy a utilizar las edades 15 a 0 y le voy a dar en clasificar. En este caso se me clasifica el valor de la leyenda y le voy a dar a aceptar. Si bien esto no es representativo como un mapa que uno le gustaría que se vieran como las edades, porque estamos trabajando con las comunas, si nosotros trabajáramos como con las zonas un poco más desagregadas, o sea en este caso un espacio un poquito más pequeño como por casa tal vez, podríamos ver de mejor manera de qué manera está distribuida el tema de las edades de las comunas, de las regiones solicitadas o con las que uno quiere trabajar. Pero para efectos prácticos de la utilización de un programa y de sus geoprocesos, con esto ustedes ya saben cómo poder tomar datos, valores y transformarlos de un programa hacia tanto QGIS como ArcGIS y poder mapearlos y poder hacer una explicación del estudio que ustedes quieran o de lo que a ustedes se les pedirá en algún momento de su carrera.